Yo estaba destrozada por el dolor. Había enterrado a mi hijo un año atrás. Un año entero viviendo en este infierno silencioso, donde cada mañana me despertaba esperando que todo fuera una pesadilla. Pero aquella tarde, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, sentí que el mundo se detenía. Era su número. El número de Luis. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Pensé que era un error, alguna falla técnica, tal vez alguien había reciclado ese número sin que yo lo supiera. Mantuve su línea activa todos estos meses, pagando la cuenta religiosamente, porque era lo último que me quedaba de él. Contesté con la voz quebrada. ¿Hola? Silencio del otro lado. Pero no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio donde puedes sentir que alguien está ahí, respirando, existiendo. Y entonces lo escuché. Mamá, ayúdame. Estoy vivo. La voz de mi hijo. Débil, distante, desesperada. Pero era él. Reconocería esa voz en cualquier parte del universo, en cualquier dimensión, en cualquier vida. Quedé paralizada. Completamente paralizada. El teléfono cayó de mis manos y golpeó el suelo de cerámica. El sonido del impacto me despertó de ese estado de shock. Lo recogí con dedos temblorosos, pero la llamada ya se había cortado. Luis, Luis, grité al vacío, pero solo el tono de llamada perdida respondió. Marqué el número 1, 2, 3 veces. Nada. Directo al buzón de voz. Esa voz grabada que decía el número que usted marcó no está disponible me sonaba ahora como una burla cruel del destino. No podía respirar. El aire no entraba en mis pulmones. Las paredes de mi pequeña cocina empezaron a cerrarse sobre mí. ¿Estoy enloqueciendo? ¿Finalmente perdí la razón después de un año de dolor? Pero no. Yo lo había escuchado. No era mi imaginación. No era un sueño. Era real. Cuando me di cuenta de lo que aquella frase quería decir, cuando procesé esas 4 palabras que acababan de destrozar toda mi realidad, corrí hasta el cementerio llevando una pala en las manos. Ni siquiera recuerdo haber salido de casa. No recuerdo haber tomado la pala del pequeño cobertizo en el patio. Solo recuerdo correr por las calles de mi barrio como una mujer poseída, con la pala golpeando contra mi pierna a cada paso, el metal frío quemándome la piel a través de la ropa. La gente me miraba. Algunos gritaron mi nombre. Doña Antonia, pero yo no podía detenerme. No podía explicarles. No había tiempo. El cementerio San Miguel quedaba a 20 minutos caminando. Llegué en 7. Mis pulmones ardían. Tengo 68 años y hacía décadas que no corría así. Pero el terror puede hacerte capaz de cualquier cosa. El amor de madre puede convertirte en algo indestructible. Las puertas del cementerio estaban cerradas. Era martes por la tarde, pasadas las 5. El cuidador ya se había ido. Salté la cerca. Sí, yo, Antonia Rodríguez, una mujer que toda su vida respetó las reglas, que nunca se metió en problemas, que trabajó honestamente como costurera durante 40 años, salté una cerca de cementerio con una pala en la mano. Corrí entre las tumbas. Conocía el camino de memoria. Había caminado ese sendero cientos de veces en el último año. Cada domingo sin falta. A veces entre semana también, cuando la soledad se volvía insoportable. Fila 12. Lote 37. Ahí estaba. La lápida de granito gris que yo misma había elegido. Luis Rodríguez Hernández. Amado hijo. 1989 a 2024, descansa en paz. Me arrodillé frente a la tumba, jadeando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. La pala cayó a mi lado. Y entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Iba a acabar? ¿Iba a profanar la tumba de mi propio hijo basándome en una llamada de 3 segundos? Pero yo lo había escuchado. Estaba segura. Toqué la tierra con mis manos temblorosas. Estaba dura, compacta. Hierba crecía sobre ella. No había señales de que hubiera sido removida recientemente. Luis, susurré. Mi niño. Mi bebé. ¿Qué me está pasando? El sol comenzaba a ponerse. Las sombras de los cipreses se alargaban sobre las tumbas como dedos oscuros. El viento movía las hojas secas, creando un sonido que parecía un lamento. Me quedé ahí,
arrodillada, sin saber qué hacer. La pala a mi lado. La tumba frente a mí. El silencio del cementerio envolviéndome como un manto. ¿Había enloquecido finalmente? ¿Era esto lo que sucedía cuando el dolor se volvía demasiado grande? ¿Tu mente crea fantasías para protegerte de la realidad insoportable? Pero la voz había sido tan real, tan desesperada. Mamá, ayúdame, estoy vivo. Cerré los ojos y traté de recordar cada detalle de esa llamada. El tono exacto de su voz. El miedo que había en ella. La forma en que dijo mamá, como cuando era niño y tenía pesadillas. No era mi imaginación. No podía serlo. Tomé la pala de nuevo. Mis manos, arrugadas y manchadas por años de trabajo con agujas e hilos, se aferraron al mango de madera. Había pasado mi vida creando cosas hermosas con estas manos. Vestidos para novias. Trajes para niños de primera comunión. Ropa para bebés. Y ahora esas mismas manos estaban a punto de cavar una tumba. Clavé la pala en la tierra. El sonido del metal contra la tierra dura resonó en el silencio. Una vez. 2 veces. 3 veces. La tierra estaba tan compacta que apenas lograba sacar un poco con cada intento. Mis brazos, débiles después de un año sin comer apropiadamente, temblaban con el esfuerzo. Señora Rodríguez, ¿qué está haciendo? Me giré bruscamente. Era don Víctor, el cuidador del cementerio. Un hombre mayor, de mi edad, que siempre había sido amable conmigo durante mis visitas. Llevaba una linterna en la mano y me miraba con una mezcla de preocupación y horror. Mi hijo, logré decir entre sollozos. Mi hijo me llamó. Está vivo. Tengo que sacarlo de ahí. Don Víctor se acercó lentamente, como se acerca uno a un animal herido. Doña Antonia, escúcheme. Usted estuvo en el funeral. Todos estuvimos ahí. Yo mismo ayudé a bajar el ataúd. Pero me llamó. Grité. Y mi voz resonó entre las tumbas. Escuché su voz. Me dijo que está vivo. Tengo que sacarlo. Venga conmigo, dijo don Víctor con suavidad. Vamos a llamar a alguien. A su nuera, a algún amigo. No puede quedarse aquí así. No entiende. Insistí. Mi hijo está vivo. Pero entonces miré la tumba. La tierra apenas removida. La lápida sólida. La hierba creciendo. Y me derrumbé. Caí de rodillas de nuevo, dejando caer la pala. Los sollozos salieron de mi pecho como oleadas de dolor puro. Don Víctor se arrodilló a mi lado y puso una mano en mi hombro. El dolor hace cosas extrañas en nuestra mente, doña Antonia. Créame, he visto muchas personas en duelo hacer cosas que nunca imaginaron que harían. Me ayudó a levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. Me sentía vacía, rota, completamente destruida. Caminamos hacia la salida del cementerio en silencio. Don Víctor llevaba la pala. Yo solo podía poner un pie delante del otro. Pero en mi bolsillo, mi teléfono guardaba el registro de esa llamada. 2 minutos y 43 segundos desde el número de Luis. No había sido mi imaginación. Algo estaba terriblemente mal. Y yo iba a descubrir que... Esa noche no dormí. Ni un solo minuto. Me quedé sentada en la sala, con el teléfono en mis manos, mirando la pantalla hasta que mis ojos ardieron. El registro de llamadas estaba ahí, real, tangible. No era un delirio. No era mi mente jugándome una broma cruel. Luis había llamado. O alguien había llamado desde su número. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Mientras las horas pasaban y la noche se hacía más oscura, mi mente comenzó a viajar al pasado. A los recuerdos que había tratado de enterrar junto con mi hijo. Yo soy Antonia Rodríguez. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en este mismo barrio, en esta misma casa pequeña de 2 habitaciones que compré con el sudor de mi frente. Fui costurera durante 40 años. Empecé cuando tenía 18, trabajando en un taller del centro donde nos pagaban apenas lo suficiente para sobrevivir. Mis dedos aprendieron a mover la aguja más rápido que nadie. Mis ojos aprendieron a ver los defectos más pequeños en una costura. Cuando tenía 25 años, conocí a Roberto. Un hombre bueno, trabajador, que manejaba un taxi para mantener a su madre enferma. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia simple en la iglesia del barrio.
Mi vestido de novia lo hice yo misma, trabajando todas las noches durante un mes. Luis nació 2 años después. El momento más feliz de mi vida. Recuerdo sostenerlo por primera vez en el hospital público. Era tan pequeño, tan frágil. Pesaba apenas 6 libras. Tenía el cabello oscuro y rizado de Roberto y mis ojos verdes. Cuando me miró por primera vez, juré que lo protegería de todo mal en este mundo. Durante 35 años, cumplí esa promesa. Roberto murió cuando Luis tenía 15 años. Un infarto masivo mientras manejaba su taxi. Ni siquiera llegó al hospital. Fue instantáneo, me dijeron los doctores, como si eso hiciera que doliera menos. Me quedé sola con un adolescente que criar y facturas que pagar. Vendí el taxi de Roberto y usé ese dinero para abrir mi propio pequeño taller de costura en casa. Trabajaba 16 horas al día. Hacía vestidos de quinceañera, arreglos de ropa, uniformes escolares, lo que fuera necesario. Luis era un buen muchacho. Estudiaba por las tardes y me ayudaba en el taller por las noches. Aprendió a coser dobladillos, a planchar, a cortar patrones. No le gustaba mucho, pero nunca se quejó. Sabía que lo estábamos haciendo juntos, sobreviviendo juntos. Cuando cumplió 18, consiguió trabajo en una empresa de construcción. No quiso ir a la universidad a pesar de que sus calificaciones eran buenas. Dijo que necesitábamos el dinero ahora, no en 4 años. Yo lloré cuando me lo dijo, pero también me sentí orgullosa. Mi hijo era un hombre responsable. Los años pasaron. Luis ascendió en su trabajo. De ayudante a albañil, de albañil a capataz. Ganaba bien, mejor de lo que yo había ganado nunca. Me ayudaba con los gastos de la casa, aunque yo insistía en que guardara su dinero para su futuro. Cuando tenía 32 años, conoció a Regina. Ella trabajaba como secretaria en la misma empresa de construcción. Era bonita, pulcra, siempre bien vestida. La primera vez que Luis la trajo a casa, me pareció educada pero distante. Sonreía mucho, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Yo traté de quererla. De verdad que lo intenté. Se casaron 8 meses después. La boda fue pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Yo hice el vestido de Regina, aunque ella había querido comprar uno de una boutique cara. Luis insistió en que yo lo hiciera, y Regina aceptó con una sonrisa tensa. El vestido quedó hermoso. Encaje blanco con perlas bordadas. Pasé noches enteras trabajando en él, queriendo que fuera perfecto para la mujer que haría feliz a mi hijo. Regina nunca me agradeció apropiadamente. Solo dijo está bien cuando se lo probó. Debí haber visto las señales entonces. Pero una madre siempre quiere creer lo mejor de la persona que su hijo ama. Después de la boda, Luis comenzó a visitarme menos. Al principio venía cada domingo para almorzar, como siempre había hecho. Luego fue cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Regina siempre tenía una excusa. Planes con su familia. Trabajo extra. Cansancio. Compromisos sociales. Yo entendía. Los recién casados necesitan su espacio. No quería ser esa suegra entrometida que no suelta a su hijo. Pero extrañaba a Luis terriblemente. Extrañaba nuestras conversaciones. Extrañaba cocinar para él. Extrañaba escucharlo reír. Cuando venía, ya no era el mismo. Parecía cansado, preocupado. Decía que todo estaba bien, que solo era el estrés del trabajo. Yo quería creerle. 3 años pasaron así. 3 años de distancia creciente entre nosotros. Y entonces, hace 1 año y 2 meses, recibí la peor llamada de mi vida. Era Regina. Estaba llorando, histérica. Al principio no entendía lo que decía. Solo escuchaba sollozos y palabras entrecortadas. Finalmente logró decirlo. Luis había tenido un accidente en el trabajo. Una viga de acero había caído desde el 3er piso. Lo golpeó directamente en la cabeza. Murió instantáneamente. El mundo dejó de existir en ese momento. No recuerdo haber llegado al hospital. No recuerdo quién me llevó. Solo recuerdo estar frente a una sábana blanca que cubría un cuerpo en una camilla fría de metal. ¿Quiere verlo?, preguntó una enfermera con voz suave. No pude hacerlo. No pude levantar esa sábana y ver a mi hijo muerto.
Regina me dijo que su rostro estaba muy dañado, que era mejor recordarlo como era. Yo fui cobarde. Debía haber insistido. Debía haberlo visto. Pero el dolor era tan grande que apenas podía mantenerme en pie. El funeral fue 3 días después. Un ataúd cerrado, como Regina había sugerido. Flores blancas por todas partes. Gente de su trabajo que yo no conocía. Amigos que nunca había visto. Yo me senté en la primera fila, vestida de negro, sin lágrimas porque ya no me quedaban. Estaba seca por dentro. Vacía. Regina lloraba a mi lado. Parecía destrozada. Me tomó la mano durante toda la ceremonia. Por primera vez desde que la conocí, sentí que teníamos algo en común. Las dos habíamos perdido a Luis. Enterramos el ataúd en el cementerio San Miguel. Yo eché la primera palada de tierra sobre él. El sonido de la tierra golpeando la madera fue el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. Mi hijo estaba ahí abajo. Mi bebé. El niño que había sostenido en mis brazos. El adolescente que me había ayudado cuando perdimos a Roberto. El hombre que había sido mi razón de existir. Enterrado. Muerto. Perdido para siempre. Los meses siguientes fueron un infierno viviente. No quería salir de casa. No quería comer. No quería vivir. Regina venía a visitarme seguido. Traía comida, limpiaba un poco, se sentaba conmigo en silencio. A veces llorábamos juntas. Otras veces solo nos quedábamos ahí, dos mujeres rotas por la misma pérdida. Me ayudó con los trámites del seguro de vida. Luis tenía una póliza de $100,000. Como su esposa, Regina era la beneficiaria principal. Pero ella insistió en darme 10,000. Dijo que Luis hubiera querido que yo tuviera algo. Acepté el dinero aunque no lo necesitaba. Lo puse en el banco sin tocarlo. Era dinero de sangre. Dinero que existía porque mi hijo había muerto. Regina también me ayudó a vender la pequeña casa que Luis había comprado antes de casarse. Era una propiedad modesta pero bien ubicada. Se vendió por $80,000. Regina me dijo que la mitad era mía legalmente, ya que Luis nunca había hecho testamento. Le dije que se quedara con todo. Ella había sido su esposa. Yo solo era su madre. Pero Regina insistió. Me dio $40,000. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Me sentí agradecida con ella. Pensé que tal vez me había equivocado sobre Regina. Tal vez era una buena mujer después de todo. Tal vez el dolor nos había unido de una manera que la vida nunca pudo. Pasó un año. Un año horrible, interminable, donde cada mañana me despertaba deseando no haberlo hecho. Pero seguía adelante. Porque eso es lo que hacemos. Seguimos respirando aunque no queramos. Seguimos viviendo aunque la vida haya perdido todo significado. Mantuve el teléfono de Luis activo. Pagaba $20 al mes para conservar ese número. A veces lo llamaba solo para escuchar su buzón de voz. Hola, soy Luis. Deja tu mensaje. Su voz me destrozaba y me reconfortaba al mismo tiempo. Regina me visitaba menos ahora. Una vez al mes, tal vez. Decía que estaba ocupada organizando su vida, que necesitaba seguir adelante. Yo entendía. Cada uno lleva su duelo de manera diferente. Y entonces, ayer, martes gris como todos los martes, recibí esa llamada. La llamada que destruyó todo lo que creía saber sobre la muerte de mi hijo. El miércoles por la mañana, Regina apareció en mi puerta. Yo no la había llamado. No le había dicho nada sobre lo que pasó en el cementerio. Pero ahí estaba ella, con una bolsa de pan dulce y una sonrisa preocupada en el rostro. Doña Antonia, ¿cómo está? Hace días que no hablamos y quería pasar a verla. Me quedé parada en la puerta, mirándola. Llevaba un vestido color crema, zapatos nuevos de tacón bajo, el cabello perfectamente peinado. Se veía bien. Se veía próspera. Pasa, dije finalmente, haciéndome a un lado. Regina entró con esa familiaridad que había desarrollado durante el último año. Fue directo a la cocina, sacó platos, preparó café. Como si esta fuera su casa también. Se ve cansada, comentó mientras servía el café. ¿Está durmiendo bien? Como siempre, mentí. No podía dejar de mirarla. Cada movimiento, cada gesto.
¿Era posible que esta mujer supiera algo? ¿Que estuviera involucrada en algo? Me sentía paranoica solo de pensarlo. Regina había estado a mi lado durante todo este año. Me había ayudado con todo. Me había dado dinero. Había llorado conmigo. Pero esa voz en el teléfono. La voz de Luis. Mamá, ayúdame, estoy vivo. Doña Antonia, ¿me está escuchando? Parpadeé. Regina me miraba con expresión preocupada. Perdón, ¿qué decías? Le preguntaba si ha pensado en vender esta casa. Es muy grande para usted sola. Podría mudarse a un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. Y con el dinero de la venta podría vivir muy cómodamente. Algo frío recorrió mi espalda. Esta es mi casa, Regina. Aquí crecí a mi hijo. Aquí viví con Roberto. No la voy a vender. Por supuesto, dijo ella rápidamente, levantando las manos. Solo era una sugerencia. Pensé que tal vez tanta soledad no es buena para usted. Se quedó una hora. Habló sobre su trabajo, sobre cómo estaba reorganizando su vida, sobre unos planes de viajar pronto. Yo asentía, tomaba café, mordisqueaba el pan dulce. Y la observaba. Cuando finalmente se fue, me quedé sentada en la sala, con el teléfono en mis manos. Marqué el número de Luis otra vez. Nada. Buzón de voz. Intenté rastrear la llamada usando la aplicación de mi compañía telefónica. Mostraba que había durado 2 minutos y 43 segundos. Que había sido hecha desde el número de Luis. Pero no había más información. Necesitaba ayuda. Ayuda real. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi hijo muerto me había llamado? Me tomarían por loca. Me mandarían con un psiquiatra. Entonces pensé en don Víctor. El cuidador del cementerio me había encontrado anoche tratando de cavar la tumba de Luis. Me había tratado con amabilidad, no como a una mujer enloquecida. Había visto muchas cosas en sus años trabajando ahí. Tal vez podría aconsejarme. Esa tarde volví al cementerio. Don Víctor estaba podando los arbustos cerca de la entrada. Cuando me vio llegar, dejó las tijeras y se acercó con expresión cautelosa. Doña Antonia, ¿cómo se encuentra? Don Víctor, necesito hablar con usted. Es importante. Me invitó a sentarme en una banca bajo un árbol. El cementerio estaba tranquilo. Solo se escuchaba el canto de algunos pájaros y el viento moviendo las hojas. Le conté todo. La llamada. La voz de Luis. Los 2 minutos y 43 segundos registrados en mi teléfono. Mi certeza absoluta de que había escuchado a mi hijo. Don Víctor me escuchó en silencio, sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando terminé, suspiró profundamente. Doña Antonia, voy a decirle algo que tal vez no quiera escuchar. Pero llevo 30 años trabajando aquí. He visto muchas cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que no tienen explicación lógica. Pero también he visto engaños. Crueldades. Personas malas que se aprovechan del dolor de otros. ¿Qué está tratando de decir? Don Víctor miró hacia la fila 12, donde estaba la tumba de Luis. Cuando enterramos a su hijo, yo estaba ahí. Ayudé a bajar el ataúd. Pero hubo algo que me pareció extraño en ese momento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosa? El ataúd estaba sellado. Completamente sellado. Su nuera insistió en que así fuera. Dijo que era por el estado del cuerpo después del accidente. Pero en 30 años, nunca había visto un ataúd sellado con tanta firmeza. Parecía que no querían que nadie lo abriera jamás. ¿Está diciendo qué? No estoy diciendo nada con certeza, interrumpió don Víctor. Pero si usted realmente recibió esa llamada, si su instinto de madre le dice que algo está mal, entonces tal vez debería investigar más. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Conozco a alguien. Un hombre que solía ser policía. Se retiró hace 5 años, pero todavía hace trabajos privados. Investigaciones discretas. Se llama Víctor, como yo, pero todos le dicen Víctor Sánchez para diferenciarnos. Tomé nota de su nombre y número de teléfono. Don Víctor me lo dio con expresión seria. Pero doña Antonia, prepárese. Si decide abrir esta puerta, tal vez no le guste lo que encuentre del otro lado.
Volví a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. Prepararse. ¿Cómo te preparas para descubrir que tal vez tu hijo no está muerto? O peor, que alguien te ha estado mintiendo durante un año entero. Esa noche llamé a Víctor Sánchez. Contestó con voz grave y profesional. Le expliqué la situación de la manera más coherente que pude. Esperaba que me dijera que estaba loca, que el duelo me había afectado la mente. Pero no lo hizo. Necesito ver su teléfono, dijo. El registro de esa llamada. Y necesito hacerle algunas preguntas sobre su hijo y las circunstancias de su muerte. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería del centro. Yo llegué 15 minutos antes, nerviosa, con el teléfono apretado en mis manos. Víctor Sánchez resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello gris cortado muy corto y ojos que parecían verlo todo. Vestía de manera simple, jeans y una camisa, pero había algo en su postura que hablaba de años de entrenamiento. Se sentó frente a mí, pidió café negro, y fue directo al grano. Muéstreme el teléfono. Se lo entregué. Examinó el registro de llamadas, tomó fotos con su propio teléfono, hizo algunas anotaciones en una pequeña libreta. Esta llamada es real, dijo finalmente. No es un error del sistema. Alguien llamó desde ese número específico. ¿Puede rastrearla? Puedo intentarlo. Pero primero necesito que me cuente todo sobre el accidente de su hijo. Cada detalle que recuerde. Le conté. El accidente en el sitio de construcción. La viga de acero. La muerte instantánea. El cuerpo que nunca vi porque Regina dijo que estaba muy dañado. Víctor tomaba notas sin dejar de observarme. ¿Usted vio el cuerpo? No. Regina dijo que era mejor no verlo. ¿Vio el reporte del accidente? ¿Los documentos oficiales? Regina se encargó de todo. Yo no podía pensar con claridad. ¿Y el funeral? ¿El ataúd? Estaba cerrado. Sellado. Víctor dejó de escribir y me miró directamente a los ojos. Señora Rodríguez, voy a ser honesto con usted. Hay varias cosas aquí que no encajan bien. Un ataúd completamente sellado. Una viuda que maneja todos los documentos. Un cuerpo que la madre nunca vio. Y ahora esta llamada. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que necesito investigar. Necesito conseguir copias de los reportes oficiales del accidente. Necesito hablar con gente de la empresa de construcción. Necesito verificar que su hijo realmente murió ese día. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Cuánto cobrará por esto? Por ahora nada. Si resulta que su hijo está vivo, entonces hablaremos de pago. Pero señora Rodríguez, también necesito que esté preparada para la posibilidad de que esto sea un engaño cruel de alguien. Hay personas malas en este mundo que se aprovechan del dolor ajeno. Entiendo. Y una cosa más. No le diga a nadie sobre esta investigación. Especialmente no a su nuera. Si hay algo turbio aquí, no queremos alertar a nadie. Asentí. Mi mente daba vueltas. ¿Era posible? ¿Era realmente posible que Luis estuviera vivo? Víctor Sánchez se levantó, dejó dinero para los cafés sobre la mesa. Le llamaré en cuanto tenga información. Mantenga su teléfono cerca. Y si recibe otra llamada de ese número, grábela. Necesitamos más evidencia. Se fue, dejándome sentada en esa cafetería con una taza de café frío entre mis manos y un remolino de esperanza y terror en mi pecho. Durante los siguientes 2 días, mantuve mi rutina normal. Trabajé en algunos arreglos de costura que tenía pendientes. Fui al mercado. Regué las plantas del patio. Y esperé. Regina volvió a llamarme el viernes. Quería saber si necesitaba algo, si estaba bien. Su voz sonaba preocupada, cariñosa. Yo le dije que todo estaba bien, que había estado ocupada con trabajo, que la llamaría pronto. Cuando colgué, me sentí sucia, como si estuviera traicionándola al sospechar de ella. Pero entonces recordaba esa voz. Mamá, ayúdame, estoy vivo. El sábado por la mañana, Víctor Sánchez me llamó. Necesito que venga a mi oficina. Encontré algo. Su voz sonaba tensa, controlada. Eso me asustó más que cualquier cosa. Su oficina quedaba en el 2º piso de un edificio viejo en el centro. Una sala pequeña con un escritorio de metal,
archiveros y una computadora. Las paredes estaban desnudas excepto por su licencia de investigador privado enmarcada. Me senté frente a él. Tenía varios papeles esparcidos sobre el escritorio y una expresión que no podía descifrar. Señora Rodríguez, conseguí los reportes oficiales del accidente de su hijo. Empujó una carpeta hacia mí. La abrí con manos temblorosas. Había fotografías. Fotografías del sitio de construcción. La viga caída. Manchas oscuras en el concreto que preferí no identificar. Reportes con sellos oficiales. Declaraciones de testigos. Todo parece legítimo, dijo Víctor. Hay 5 testigos que declararon haber visto el accidente. El capataz, 3 trabajadores y el ingeniero de seguridad. Todos confirmaron la misma historia. Una viga mal asegurada se soltó del 3er piso. Cayó directamente sobre Luis Rodríguez. Muerte instantánea por trauma craneal severo. Cerré los ojos. Las imágenes eran demasiado reales, demasiado horribles. Pero, continuó Víctor, y esa palabra me hizo abrir los ojos. Hay inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Primero, hablé con 2 de los trabajadores que supuestamente fueron testigos. Uno se mudó a otro estado hace 6 meses. El otro no recuerda haber dado ninguna declaración oficial. De hecho, dice que ese día ni siquiera estaba en ese sitio de construcción. Estaba enfermo en casa. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Está diciendo que el reporte es falso? Estoy diciendo que hay elementos que no cuadran. Segundo, fui a la empresa de construcción. Oficialmente cerró hace 4 meses. Quiebra repentina. Los dueños desaparecieron. No hay manera de verificar los registros internos. No entiendo. ¿Cómo es posible? Es posible si alguien planeó todo muy cuidadosamente. Si alguien pagó a las personas correctas, falsificó los documentos correctos, y luego cerró todos los cabos sueltos. Regina, susurré. Todavía no tengo pruebas contra su nuera específicamente. Pero hay más. Revisé los registros bancarios que pude conseguir legalmente. Su nuera recibió $100,000 del seguro de vida de su hijo, ¿correcto? Sí. Me dio 10,000 a mí. Generosa, dijo Víctor con un tono que dejaba claro que no lo creía generoso en absoluto. También vendió la casa de su hijo por 80,000. Le dio 40,000 a usted. Sí. ¿Sabe qué más hizo con ese dinero? Negué con la cabeza. 2 semanas después de recibir el dinero del seguro, hizo una transferencia de $50,000 a una cuenta en el extranjero. Islas Caimán. Es muy difícil rastrear dinero ahí, pero tengo contactos. Esa cuenta está registrada a nombre de una empresa fantasma. Me costaba respirar. La habitación parecía estar girando. ¿Qué significa todo esto? Víctor se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. Significa que existe la posibilidad real de que su hijo no murió en ese accidente. Que todo fue un montaje. Que Regina orquestó esto para cobrar el seguro y quedarse con los bienes. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer algo tan horrible? Por dinero. $180,000 es mucho dinero para alguien. Suficiente para comenzar una nueva vida. Suficiente para desaparecer. ¿Y Luis? Si está vivo, ¿dónde está? Víctor guardó silencio por un momento largo. Esa es la pregunta que me mantiene despierto. Si Luis está vivo y pudo hacer esa llamada, significa que está retenido en algún lugar. Que no puede moverse libremente. Que tal vez está en peligro. Me llevé las manos a la boca para contener un sollozo. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que ir a la policía. Todavía no. No tenemos suficiente evidencia. Todo lo que tengo son inconsistencias y sospechas. Un buen abogado destrozaría esto en segundos. Necesitamos algo sólido. Necesitamos pruebas irrefutables. ¿Cómo las conseguimos? Necesitamos que Regina cometa un error. O necesitamos otra llamada de Luis. Si podemos rastrear esa llamada en tiempo real, podríamos encontrar su ubicación. Saqué mi teléfono del bolso. Entonces esperamos. Mantengo esto conmigo todo el tiempo. Día y noche. Hay otra cosa, dijo Víctor. Investigué un poco el pasado de su nuera. Regina Maldonado.
¿Sabía que ese no es un hombre real? Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Se cambió el nombre legalmente hace 7 años. Antes se llamaba Sandra Méndez. Y Sandra Méndez tiene un historial interesante. 2 matrimonios previos. Ambos esposos muertos en circunstancias convenientes. Uno por un accidente de auto. Otro por una caída desde un balcón. En ambos casos, ella heredó todo. Dios mío. Nunca fue acusada formalmente porque no había pruebas suficientes. Pero hay un patrón. Los detectives que investigaron esos casos tenían sospechas. Solo que nunca pudieron probar nada. Me quedé mirando a Víctor, tratando de procesar lo que estaba escuchando. La mujer que había llorado a mi lado en el funeral. La mujer que me había traído comida. La mujer que había estado en mi casa docenas de veces durante el último año. Era una asesina. Mi hijo no está muerto, dije con voz temblorosa. Pero está en peligro. Ella lo tiene en algún lugar. ¿Y si descubre que estamos investigando? Por eso necesitamos ser muy cuidadosos. Tiene que seguir actuando normal con ella. No puede dejar que sospeche nada. No sé si puedo hacer eso. No sé si puedo verla a la cara sabiendo lo que sé ahora. Tiene que hacerlo. Por su hijo. Si Luis está vivo, y creo que lo está, entonces necesitamos mantener a Regina confiada hasta que encontremos dónde lo tiene. Asentí, aunque todo mi cuerpo temblaba. ¿Y si nunca vuelve a llamar? ¿Y si esa fue la única oportunidad? Entonces buscaremos otra manera. Pero por ahora, esa llamada es nuestra mejor pista. Alguien le dio acceso a un teléfono a Luis, aunque solo fuera por unos segundos. Eso significa que no está completamente aislado. Que hay momentos de descuido. Que hay una posibilidad. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. Pero también con algo que no había tenido en un año. Esperanza. Esperanza de que mi hijo estuviera vivo. Terror de lo que podría estar sufriendo. Y una determinación feroz de encontrarlo sin importar qué. Esa tarde, Regina me llamó de nuevo. Doña Antonia, ¿le gustaría venir a cenar mañana? Hace tiempo que no compartimos. Tuve que tragarme la bilis antes de responder. Me encantaría, Regina. Gracias por la invitación. Perfecto. A las 7. Prepararé ese pollo que le gusta. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mañana tendría que sentarme en su mesa, comer su comida, sonreír y actuar como si nada. Tendría que mirar a los ojos a la mujer que probablemente tenía a mi hijo prisionero en algún lugar. Esa noche llamé a Cecilia, mi amiga de toda la vida. Necesitaba hablar con alguien o explotaría. Cecilia y yo nos conocíamos desde que teníamos 20 años. Habíamos trabajado juntas en el mismo taller de costura. Había estado en mi boda, había sido madrina de Luis, había llorado conmigo en el funeral de Roberto. Vino a mi casa en menos de media hora. Antonia, te ves terrible. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Cada detalle. La llamada, la investigación, los descubrimientos sobre Regina. Todo. Cecilia me escuchó con los ojos cada vez más abiertos, con la mano sobre su boca. Dios santo. Antonia. Esto es de locos. Lo sé. A veces pienso que tal vez sí estoy loca. Que inventé esa llamada en mi cabeza. Pero el registro está en tu teléfono. Es real. Es real. Cecilia tomó mis manos entre las suyas. ¿Qué vas a hacer? Voy a encontrar a mi hijo. No importa qué tenga que hacer. No importa cuánto tarde. Voy a encontrarlo y voy a traerlo a casa. No puedes hacer esto sola. Es peligroso. Esta mujer es peligrosa. Tengo al investigador. Y te tengo a ti ahora. Por supuesto que me tienes. Siempre. Pero Antonia, tienes que prometerme que no harás nada imprudente. Esta Regina ya ha matado antes, si lo que dice el investigador es cierto. No va a dudar en hacerlo de nuevo. Lo sé. Seré cuidadosa. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no era cierto. Si tenía que elegir entre mi seguridad y la vida de mi hijo, no había elección posible. Una madre haría cualquier cosa por su hijo. Absolutamente cualquier cosa. El domingo llegó demasiado rápido. Me preparé para la cena en casa de Regina como si me estuviera preparando para una batalla.
Víctor Sánchez me había dado un pequeño dispositivo de grabación. Un botón que en realidad era una cámara diminuta. Me lo prendí en la blusa. Grabe todo lo que pueda, me había dicho. Cualquier cosa podría ser útil. También me dio un teléfono nuevo, uno de respaldo, por si acaso. Mantenga su teléfono real escondido pero cerca. Si Luis llama de nuevo, necesitamos que lo conteste. Pero este segundo teléfono tiene mi número en marcación rápida. Si algo sale mal, solo tiene que presionar el botón y yo vendré con ayuda. Llegué a la casa de Regina exactamente a las 7. Era una casa bonita en un barrio de clase media. Luis la había comprado con orgullo 2 años antes de casarse. Me había dado un tour completo, emocionado por tener su propio espacio. Ahora, mirando esa casa, solo podía pensar, ¿está él aquí? ¿Lo tiene escondido en algún lugar de esta casa? Regina abrió la puerta con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido ligero y el cabello suelto. Se veía relajada, feliz. Doña Antonia, pase, pase. Qué gusto que haya venido. Entré en esa casa como quien entra en la guarida del lobo. La cena fue una tortura. Regina había preparado una mesa hermosa. Mantel blanco, velas, flores frescas. El pollo estaba perfectamente cocinado, acompañado de arroz y ensalada. Vino tinto en copas de cristal. Me senté frente a ella, con el pequeño botón cámara grabando cada momento, y traté de actuar normal. Se ve deliciosa la cena, Regina. Te tomaste muchas molestias. No es molestia, doña Antonia. Usted es familia. La única familia que me queda ahora que Luis. Dejó la frase inconclusa y bajó la mirada. Una actuación perfecta de dolor contenido. Yo también bajé la mirada, mordiéndome la lengua para no gritar. Para no saltar sobre la mesa y exigirle que me dijera dónde estaba mi hijo. Ha pasado 1 año ya, dijo Regina después de un momento. A veces no puedo creerlo. Siento que en cualquier momento va a entrar por esa puerta. Yo también, susurré, y eso al menos era verdad. Comimos en silencio incómodo por unos minutos. Yo observaba cada detalle de la casa. Las paredes, las puertas, las ventanas. ¿Había un sótano? ¿Un ático? ¿Algún lugar donde pudiera mantener a alguien escondido? ¿Cómo ha estado durmiendo?, preguntó Regina de repente. La última vez que vine la noté muy cansada. Mejor. Mentí. He estado tratando de mantenerme ocupada con la costura. Me alegra escuchar eso. Es importante seguir adelante. Luis no hubiera querido que nos quedáramos atrapadas en el dolor para siempre. Quería vomitar. Cada palabra que salía de su boca era veneno disfrazado de miel. Regina, ¿puedo usar el baño? Por supuesto. ¿Sabes dónde está? Me levanté y caminé por el pasillo. El baño estaba al final, pero había 3 puertas más. Una era la habitación principal, otra un estudio, y la tercera. La tercera estaba cerrada con llave. Traté de girar la manilla disimuladamente. No se dio. Había un cerrojo nuevo instalado, brillante, que no recordaba haber visto la última vez que estuve aquí hace meses. ¿Necesita algo, doña Antonia? Me giré bruscamente. Regina estaba parada al final del pasillo, con una sonrisa amable pero sus ojos duros como piedra. No, solo me confundí de puerta, dije tratando de sonar casual. Ya sabe, la edad. El baño es la siguiente, señaló Regina, sin moverse, bloqueando el pasillo. Entré al baño con el corazón martilleando en mi pecho. Me lavé las manos con agua fría, tratando de calmarme. En el espejo vi a una mujer de 68 años con ojos asustados y desesperados. Cuando salí, Regina ya estaba de vuelta en el comedor, sirviendo postre. Hice flan, su favorito. Me obligué a comer. Cada bocado era como tragar arena. Hablamos de cosas triviales. El clima, las noticias, los vecinos. Regina parecía completamente relajada. Pero yo había visto ese cerrojo nuevo. Esa puerta cerrada. Regina, ¿qué hay en esa habitación del pasillo? La que tiene el cerrojo nuevo. Vi un destello de algo en sus ojos. Sorpresa. Cálculo. Pero se recuperó rápidamente. Ah, esa. Es solo un cuarto de almacenamiento. He estado guardando cosas ahí.
Cajas con pertenencias de Luis que no puedo ver todavía sin ponerme mal. El cerrojo es porque a veces entra humedad y no quiero que se arruinen. Una mentira suave, plausible, perfectamente practicada. Entiendo, dije, aunque no le creía ni una palabra. Después de la cena, Regina insistió en que me quedara para café. Acepté aunque lo único que quería era salir corriendo de esa casa. Mientras ella preparaba el café en la cocina, aproveché para mirar alrededor con más cuidado. Había fotos de ella y Luis en las paredes. Viajes, celebraciones, momentos felices. O lo que parecían momentos felices. En todas las fotos, Luis sonreía. Pero ahora que miraba con atención, me daba cuenta de que la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no me di cuenta de que mi hijo no era feliz? Aquí está el café, dijo Regina, apareciendo con una bandeja. Tomamos café y hablamos un poco más. Regina mencionó casualmente que estaba pensando en mudarse pronto. ¿Mudarte? ¿A dónde? Tal vez al sur. He estado buscando un nuevo comienzo. Esta casa tiene demasiados recuerdos. Claro que quería mudarse. Quería desaparecer con el dinero robado y dejar todo atrás. Suena bien, dije. Te mereces ser feliz, Regina. Ella sonrió, complacida. Usted también, doña Antonia. De hecho, he estado pensando. Cuando me mude, ¿le gustaría venir conmigo? Podríamos conseguir una casa juntas. No tiene sentido que ambas estemos solas. La sugerencia me heló la sangre. ¿Quería tenerme cerca? ¿Por qué? ¿Para controlarme? ¿Para asegurarse de que no descubriera nada? Es muy generoso de tu parte, dije cuidadosamente. Pero esta es mi ciudad. Toda mi vida está aquí. Lo entiendo. Solo pensé en ofrecerlo. A las 10 finalmente pude irme. Regina me acompañó a la puerta, me dio un abrazo que tuve que forzarme a devolver. Cuídese mucho, doña Antonia. Y llámeme si necesita cualquier cosa. Lo haré. Gracias por la cena. Caminé hasta la esquina donde había dejado el auto prestado de Cecilia. Solo cuando estuve dentro con las puertas cerradas me permití temblar. Saqué mi teléfono y llamé a Víctor Sánchez. Hay una habitación cerrada con llave, le dije sin preámbulo. En su casa. Un cerrojo nuevo. Ella dice que es almacenamiento, pero está mintiendo. ¿Pudo ver algo dentro? No. Pero Víctor, tengo un presentimiento. Algo malo está en esa habitación. Necesitamos una orden de registro. Pero para eso necesitamos causa probable. Y todavía no la tenemos. ¿Y si entramos nosotros? De noche, cuando ella no esté. Eso sería allanamiento. Cualquier evidencia que encontráramos no serviría en corte. Peor aún, podría alertarla y entonces escondería todo mejor. No podemos solo esperar. ¿Y si Luis está ahí? ¿Y si está sufriendo mientras nosotros seguimos las reglas? Lo sé, señora Rodríguez. Lo sé. Pero tenemos que ser inteligentes. Una jugada en falso y lo perdemos todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en esa puerta cerrada. En ese cerrojo brillante. ¿Estaba Luis detrás de esa puerta? ¿Podía oírlo si llamaba desde el otro lado? El lunes por la mañana, recibí una llamada de Cecilia. Antonia, necesitas ver esto. ¿Qué pasa? Vi a Regina. Estaba cargando cajas grandes en su auto. Como si se estuviera preparando para irse. Mi sangre se heló. ¿Cuándo? Hace una hora. Pasé por su casa de camino al mercado y la vi. Antonia, parecía apresurada. Llamé inmediatamente a Víctor Sánchez. Se está preparando para huir. Tenemos que actuar ahora. Déjeme hacer algunas llamadas. Tengo un contacto en la policía que me debe un favor. Tal vez pueda conseguir que pasen por la casa, alguna excusa para verificar algo. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si mueve a Luis a otro lugar? Mantenga la calma. Voy a manejar esto. Pero yo no podía mantener la calma. No cuando sentía que el tiempo se nos acababa. Esa tarde tomé una decisión. Una decisión imprudente, probablemente estúpida, pero era la única que podía tomar. Iba a volver a esa casa. Y esta vez, iba a entrar en esa habitación cerrada,
pasara lo que pasara. Esperé hasta las 11 de la noche. Me vestí de negro, tomé una linterna pequeña y las herramientas básicas que tenía, un destornillador, un martillo. Cecilia me había suplicado que no fuera. Víctor me había prohibido hacer cualquier cosa por mi cuenta. Pero yo era la madre de Luis. Y ninguna puerta cerrada iba a mantenerme alejada de mi hijo. Llegué a la casa de Regina en taxi, bajándome 2 cuadras antes. Las calles estaban desiertas. La casa estaba a oscuras excepto por una luz tenue en la sala. Rodeé la casa hasta el patio trasero. Había una ventana del baño que sabía que a veces quedaba mal cerrada. Empujé. Se dio con un chirrido suave. Me impulsé hacia arriba con una fuerza que no sabía que aún tenía. Caí dentro del baño con un ruido sordo, golpeándome las rodillas contra el suelo de cerámica. Me quedé inmóvil, escuchando. Nada. Silencio total. Me levanté lentamente, encendí la linterna con la mano temblando. El haz de luz iluminó el pasillo oscuro. Caminé hacia esa puerta cerrada. El cerrojo brillaba en la oscuridad. Saqué el destornillador y comencé a trabajar en los tornillos. Mis manos viejas y artríticas protestaban, pero no me detuve. 1, 2, 3 tornillos cayeron al suelo con pequeños tintineos. El cerrojo se soltó. Empujé la puerta. Se abrió con un crujido. Y lo que vi del otro lado me hizo caer de rodillas. No era Luis. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. Solo había cajas. Docenas de cajas de cartón apiladas contra las paredes. Y un escritorio viejo con papeles esparcidos sobre él. Me quedé ahí, arrodillada en el umbral, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Había estado tan segura, tan convencida de que lo encontraría aquí. Pero no había nadie. Me levanté con dificultad y entré en la habitación. Encendí la luz del techo, ya sin importarme si Regina me descubría. Si Luis no estaba aquí, ya nada importaba. Las cajas tenían rótulos, documentos, ropa, personal. Abrí una al azar. Estaba llena de papeles, contratos, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. Pero no eran de Luis. Eran de otras personas. Nombres que no reconocía. Daniel Ortega. Marco Fuentes. Alberto Sánchez. Abrí otra caja. Más documentos. Más nombres desconocidos. Fotografías de hombres que nunca había visto. Certificados de defunción. Y entonces entendí. Esto no era solo sobre Luis. Esto era mucho más grande. Me acerqué al escritorio. Los papeles estaban organizados en pilas. Tomé una al azar y comencé a leer. Era un plan. Un plan detallado de cómo falsificar un accidente laboral. Cómo sobornar a testigos. Cómo crear documentación falsa. Cómo cobrar seguros de vida. Había nombres, fechas, cantidades de dinero. $50,000 de Marco Fuentes. 80,000 de Daniel Ortega. 120,000 de Alberto Sánchez. Y ahí, en la última pila, encontré los papeles de Luis. Luis Rodríguez Hernández. Seguro de vida, $100,000. Propiedad, $80,000. Estado, completado. Completado. Como si mi hijo fuera un trabajo terminado. Como si su vida fuera solo un número en una lista. Mis manos temblaban tanto que los papeles se cayeron al suelo. Me agaché a recogerlos y vi algo más. Un sobremanila grueso, escondido debajo de todo. Lo abrí. Adentro había fotografías. Fotografías de Luis. Pero no estaba muerto en ellas. Estaba vivo. Las fotos eran recientes. Lo sabía por su cabello más largo, por la barba que nunca había tenido antes. Estaba en algún tipo de habitación pequeña. Las paredes eran de concreto desnudo. No había ventanas visibles. En algunas fotos estaba sentado en un catre. En otras, de pie mirando a la cámara con ojos muertos, vacíos. En una de ellas sostenía un periódico. Acerqué la foto a la luz. La fecha del periódico era de hace 2 semanas. 2 semanas. Mi hijo había estado vivo hace 2 semanas. Un sollozo se escapó de mi garganta. Vivo. Estaba vivo. ¿Pero dónde? ¿Dónde lo tenían?
Seguí revisando los papeles desesperadamente. Tenía que haber algo, alguna pista. Y la encontré. Era un recibo de pago. Alquiler de depósito industrial. Zona Norte, kilómetro 23. $200 mensuales. Había una dirección garabateada a mano en la esquina. Tomé el recibo, las fotografías, todos los papeles que pude cargar. Los metí en mi bolso con manos temblorosas. Tenía que salir de aquí. Tenía que llamar a Víctor. Tenía que. Veo que encontró mi oficina. Me giré bruscamente. Regina estaba en la puerta. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara fría, dura, sin un rastro de la mujer amable que fingía ser. Y en su mano derecha sostenía una pistola. Doña Antonia, qué decepción. Y yo que pensaba que éramos familia. Retrocedí instintivamente, chocando contra el escritorio. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Luis? Regina suspiró, como si yo fuera una niña pequeña haciendo preguntas tontas. Su hijo está donde necesita estar. Tranquilo, callado, sin causar problemas. Está vivo. Lo vi en las fotos. Por ahora, dijo Regina con indiferencia. Aunque después de esta noche, las cosas tendrán que cambiar. ¿Por qué? Pregunté, y mi voz se quebró. ¿Por qué le hiciste esto? Era tu esposo. Regina se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Mi esposo? Luis era un medio para un fin. Igual que los otros. Hombres solitarios, con seguros de vida generosos y suficiente dinero para que valiera la pena el esfuerzo. Los otros, repetí, recordando los nombres en las cajas. Hay más. ¿Cuántos más? Suficientes. He estado haciendo esto durante 10 años, doña Antonia. Es un negocio lucrativo cuando sabes cómo manejarlo. Y habría seguido funcionando perfectamente si usted no hubiera empezado a meter la nariz donde no debe. Pero Luis llamó. ¿Cómo pudo llamar si está prisionero? Regina frunció el ceño por primera vez. Ese fue un error. Mi socio se descuidó. Dejó su teléfono donde Luis pudo alcanzarlo. Solo tuvo tiempo para una llamada antes de que lo detuviéramos. Pero ya era demasiado tarde. Usted había escuchado su voz. Dijiste estaba pasado. No. Dime que no lo. Está vivo, interrumpió Regina con impaciencia. Mantenerlo vivo era parte del plan. Al menos hasta que vendiera esta casa y saliera del país. Después, después ya no importaría. Eres un monstruo. Soy una empresaria. Una muy buena, de hecho. He ganado más de $500,000 en la última década. ¿Sabe cuánto ganaría haciendo trabajo honesto? Una miseria. Esto es simplemente más eficiente. Levantó la pistola, apuntándola directamente a mi pecho. Y ahora tiene 2 opciones, doña Antonia. Puede cooperar y hacer esto fácil. O puede resistirse y hacer esto doloroso. De cualquier manera, no puede salir de esta casa con vida sabiendo lo que sabe. Mi mente corría. El teléfono de emergencia que Víctor me había dado estaba en mi bolsillo. Si pudiera presionar el botón sin que Regina lo notara. ¿Qué pasó con los otros? Pregunté, tratando de ganar tiempo. Los nombres en esas cajas. ¿Están todos muertos? La mayoría. Algunos, como su hijo, tuvieron que esperar un tiempo. Es más seguro así. Dejar que pase tiempo entre la muerte oficial y la real. Menos sospechas. Movió la pistola, señalando hacia la puerta. Ahora camine. Vamos a ir al sótano. Es más privado ahí. ¿El sótano? Pensé que Luis estaba en un depósito. Regina sonrió con frialdad. Estuvo. Pero lo moví hace 3 días. Demasiado riesgo mantenerlo tan lejos. Lo traje aquí, donde puedo vigilarlo mejor antes de irme del país. Mi corazón dio un salto. Luis estaba aquí, en esta casa. Ahora, ¿está en el sótano? Ya lo verá pronto. Muy pronto. Comenzó a caminar hacia mí, la pistola nunca temblando. Metí mi mano en el bolsillo, buscando a tientas el teléfono de emergencia. Mis dedos encontraron el botón. Lo presioné 3 veces, la señal que Víctor me había dicho que enviara si estaba en peligro mortal. No intente nada estúpido, advirtió Regina.
Puedo disparar más rápido de lo que puede correr. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. Regina se mantuvo detrás de mí, la pistola presionada contra mi espalda. Bajamos las escaleras hacia el primer piso. Luego nos dirigimos a la cocina. Regina abrió una puerta que yo había pensado que era una despensa. Pero detrás había otras escaleras. Escaleras que descendían a la oscuridad. «Baje», ordenó Regina. Comencé a descender. Los escalones eran de madera vieja y crujían bajo mi peso. El aire se volvía más frío, más húmedo. «Siga», dijo Regina desde arriba. Al final de las escaleras había un interruptor. Lo encendí con mano temblorosa. Una luz desnuda iluminó el sótano. Era pequeño, con paredes de concreto y piso de tierra compactada. Y en la esquina más lejana, encadenado a una tubería, estaba mi hijo. «Luis», susurré. Levantó la cabeza lentamente. Estaba más delgado, mucho más delgado. Barba descuidada, cabello largo y sucio. Ropa rasgada. Pero sus ojos todavía eran los de mi hijo. «¿Mamá?», dijo con voz ronca, quebrada. Corrí hacia él, olvidando todo. La pistola, Regina, el peligro. Nada importaba excepto llegar a mi hijo. Me arrodillé junto a él. Sus manos estaban encadenadas, las muñecas en carne viva donde el metal había rozado su piel. «Estoy aquí, mi niño. Estoy aquí. Lo siento», susurró. «Lo siento tanto, mamá. Traté de advertirte. Esa llamada fue mi única oportunidad. Lo sé. Te voy a sacar de aquí». «Qué escena tan conmovedora», dijo Regina desde las escaleras. «Lástima que sea la última vez que se verán». Apuntó la pistola hacia nosotros. Y entonces, arriba, escuchamos el sonido de una puerta rompiéndose. Gritos. Pasos pesados. «Policía». Manos arriba. Regina giró bruscamente, la pistola moviéndose hacia las escaleras. Víctor Sánchez apareció primero, su propia arma desenfundada. Detrás de él, 3 oficiales uniformados. «Suelta el arma, Regina», ordenó Víctor. Se terminó. Por un momento, pensé que Regina dispararía. Vi el cálculo en sus ojos, midiendo sus opciones. Pero finalmente, lentamente, bajó la pistola y la dejó caer al suelo. Los oficiales bajaron corriendo. 2 de ellos inmovilizaron a Regina, poniéndole esposas. El tercero se acercó a nosotros. «Señora, ¿está herida?», negué con la cabeza, incapaz de hablar. Solo podía abrazar a Luis, sintiendo su cuerpo tembloroso contra el mío, sus lágrimas mezclándose con las mías. «Estás vivo», seguía repitiendo. «Estás vivo. Gracias a ti, mamá», susurró Luis. «Gracias a ti». Los paramédicos llegaron minutos después. Querían llevar a Luis al hospital inmediatamente, pero él se negó a soltarme. Sus dedos se aferraban a mi blusa como cuando era niño y tenía pesadillas. «No me dejes, mamá. Por favor, no me dejes. Nunca, mi amor. Nunca. Voy contigo. No me voy a separar de ti ni un segundo». Finalmente aceptó ir a la ambulancia solo cuando prometí que iría en el mismo vehículo. Un paramédico cortó las cadenas con herramientas especiales. Las marcas en las muñecas de Luis eran profundas, sangrantes, infectadas. «¿Cuánto tiempo estuvo encadenado?», preguntó el paramédico mientras limpiaba las heridas. «Casi 1 año», respondió Luis con voz débil. «Casi 1 año entero». En la ambulancia, mientras los paramédicos revisaban sus signos vitales y comenzaban a hidratarlo por vía intravenosa, Luis me contó todo. Todo había empezado 2 meses antes del accidente. Regina le había dicho que quería que aumentara su seguro de vida, que era prudente, que la empresa ofrecía buenos planes. Luis no había visto nada malo en eso. Luego, gradualmente, Regina comenzó a aislarlo. De mí, de sus amigos, de cualquiera que pudiera notar si algo estaba mal. Siempre con excusas sutiles, razonables. El día del supuesto accidente, Luis no había ido al trabajo. Regina le había preparado café esa mañana. Un café que sabía extraño, pero que él bebió sin sospechar nada. Se despertó en un depósito industrial, encadenado,
sin saber cuánto tiempo había pasado o dónde estaba. Había otro hombre ahí, dijo Luis, y su voz se quebró. En la habitación de al lado. Lo escuchaba llorar por las noches. Un día dejó de llorar. Nunca supe qué pasó con él. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. ¿Cuántos hombres había destruido Regina? Regina venía cada 2 o 3 días, continuó Luis. Me traía comida, agua. Me decía que si cooperaba, que si me mantenía callado, tal vez me dejaría ir algún día. Pero yo sabía que era mentira. Vi en sus ojos que planeaba matarme. ¿Cómo conseguiste hacer esa llamada? Ese día vino con un hombre. Su socio, supongo. Estaban discutiendo sobre algo. Él dejó su teléfono en una mesa mientras revisaba las cadenas. Regina salió un momento. Fue mi única oportunidad. Logré alcanzar el teléfono. Marqué tu número. Solo tuve tiempo de decir esas palabras antes de que él me lo arrebatara. Mamá, ayúdame, estoy vivo, susurré, recordando. Sabía que era arriesgado. Que si no me creías, si pensabas que estabas enloqueciendo, no serviría de nada. Pero tenía que intentarlo. Era mi última esperanza. Te creí. Desde el primer segundo, te creí. Llegamos al hospital. Llevaron a Luis directo a emergencias. Los doctores querían hacer evaluaciones completas. Desnutrición severa, deshidratación, infecciones múltiples, posible daño renal. Yo me quedé en la sala de espera, temblando. Cecilia llegó corriendo media hora después, con los ojos rojos de llorar. ¿Es verdad? ¿Luis está vivo? Está vivo, dije, y al decirlo en voz alta me derrumbé completamente. Cecilia me abrazó mientras yo lloraba. Lágrimas de alivio, de alegría, de horror por todo lo que mi hijo había sufrido. Víctor Sánchez llegó poco después. Se sentó a mi lado, con expresión seria. Señora Rodríguez, necesito que sepa algo. Regina no actuaba sola. Tenemos a su socio bajo custodia también. Un hombre llamado Marco Durán. Era quien mantenía vigilados a los prisioneros en los diferentes depósitos. ¿Prisioneros? ¿Plural? Víctor asintió gravemente. Encontramos otros 2 hombres vivos. En depósitos diferentes. Estamos identificándolos ahora. Sus familias piensan que están muertos desde hace años. Dios mío. Y hay más. Los archivos en esa habitación documentan al menos 7 casos adicionales. 7 hombres que Regina y su socio mataron oficialmente. Algunos realmente están muertos ahora. Otros, todavía estamos buscando. ¿Cómo pudo hacer esto durante tanto tiempo? ¿Cómo nadie se dio cuenta? Era muy cuidadosa. Elegía hombres sin familia cercana, o con familias con las que tuviera conflicto. Esperaba años entre cada caso. Cambiaba de ciudades. Usaba nombres falsos. Era una operación muy bien planeada. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con ella? Va a prisión por el resto de su vida. Múltiples cargos de secuestro, fraude, intento de homicidio. Y cuando encontremos evidencia de los asesinatos que sabemos que cometió, agregar cargos de homicidio también. Me llevé las manos a la cara. Había estado tan cerca. Si no hubiera recibido esa llamada, si no hubiera confiado en mi instinto, Luis estaría muerto ahora. Gracias, le dije a Víctor. Si no hubiera sido por usted. Fue usted quien nunca dejó de buscar. Quien nunca aceptó que su hijo estaba muerto. Eso es lo que lo salvó. Un doctor salió de la sala de emergencias. Nos levantamos todos al mismo tiempo. ¿Familia de Luis Rodríguez? Soy su madre. Su hijo va a estar bien. Está severamente desnutrido y deshidratado, tiene múltiples infecciones que necesitaremos tratar con antibióticos. Las heridas en sus muñecas requerirán atención especializada. Pero físicamente, se va a recuperar. ¿Y mentalmente? Pregunté, aunque temía la respuesta. El doctor suspiró. Eso llevará más tiempo. Ha experimentado un trauma severo. Va a necesitar apoyo psicológico extensivo. Pero está vivo, señora. Y con tiempo, apoyo y amor, las personas pueden sanar incluso de las peores experiencias. Me dejaron verlo 1 hora después. Lo habían trasladado a una habitación privada.
Estaba conectado a múltiples monitores, con una vía intravenosa en cada brazo, vendajes blancos en las muñecas. Pero cuando me vio entrar, sonrió. Una sonrisa débil, cansada, pero real. «Hola, mamá». Me senté junto a su cama y tomé su mano con cuidado, evitando las vendas. «Hola, mi niño. ¿Es real? ¿Realmente terminó? Es real. Estás a salvo. Regina está en prisión. Nunca va a poder hacerte daño de nuevo». Luis cerró los ojos, y lágrimas rodaron por sus mejillas. Había días en que pensaba que iba a morir ahí, encadenado en la oscuridad, sin saber si alguna vez volvería a ver el sol. Sin saber si alguien me estaba buscando o si todos pensaban que estaba muerto y habían seguido adelante. Nunca dejé de buscarte. Ni un solo día. Algo dentro de mí no podía aceptar que te había perdido. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que la llamada era real? Porque eres mi hijo. Reconocería tu voz en cualquier parte. Y porque el amor de una madre puede sentir cuando algo está mal, incluso cuando todo el mundo dice lo contrario. Nos quedamos en silencio por un momento. Solo el sonido de los monitores llenaba la habitación. «Mamá, hay algo que necesito decirte», dijo Luis finalmente. «Sobre Regina. Sobre nuestro matrimonio. No tienes que hablar de eso ahora. Descansa». «No, necesito decirlo. Necesito que entiendas que no fuiste la única que no vio quién era realmente. Yo tampoco lo vi. O no quise verlo». «¿Qué quieres decir?» Los primeros meses fueron buenos. Regina era encantadora, atenta. Pero después de la boda, las cosas cambiaron. Se volvió controladora. Quería saber dónde estaba todo el tiempo. ¿Con quién hablaba? Especialmente contigo. ¿Por qué especialmente conmigo? Porque tú eras la única persona que podía ver a través de ella. Regina lo sabía. Por eso me alejaba de ti constantemente. Inventaba excusas, creaba conflictos menores, me hacía sentir culpable cada vez que quería visitarte. ¿Por qué no me dijiste? Porque tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que había cometido un error. Vergüenza de aceptar que mi matrimonio era una mentira. Y parte de mí pensaba que tal vez podía cambiarla, que tal vez si era mejor esposo, mejor hombre, ella sería feliz. Nada de esto es tu culpa, Luis. Nada. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces solo quería que funcionara. Quería creer que el amor era suficiente. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Cuando salió, Luis continuó. El día que me drogó, esa mañana antes del café, me había dicho que estaba embarazada. Yo estaba tan feliz. Iba a ser padre. Iba a llamarte para contarte. Pero primero tomé ese café. ¿Embarazada? ¿Era verdad? No lo sé. Probablemente era otra mentira. Solo una forma de asegurarse de que bebiera todo el café sin sospechar. Apretó mi mano con más fuerza. Durante esos meses encadenado, lo único que me mantenía cuerdo era pensar en ti. Recordar tu voz, tus manos cosiendo, el olor de tu cocina. Me aferraba a esos recuerdos como si fueran un salvavidas. Y yo me aferraba a la esperanza de que seguías vivo. Incluso cuando todos decían que estaba loca. Incluso cuando empecé a dudarlo yo misma. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Luis con una risa amarga. Regina me visitaba y me hablaba sobre ti. Me decía cómo estaba sufriendo, cómo iba a tu casa a consolarte. Me describía tu dolor en detalle. Creo que disfrutaba torturándome con eso. Sentí una rabia ardiente en mi pecho. Todo el horror que Regina había causado, todo el dolor que había infligido deliberadamente. Pero ya terminó, dije firmemente. Ella nunca va a lastimar a nadie más. Y tú vas a recuperarte. Vamos a recuperarnos juntos. ¿Crees que pueda? ¿Recuperarme? A veces siento que una parte de mí murió ahí abajo. Sé que puedes. Porque eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Sobreviviste casi un año en condiciones imposibles. Eso requiere una fuerza increíble. Solo sobreviví porque tenía esperanza de volver a verte. Nos quedamos así, madre e hijo, manos entrelazadas, hasta que Luis finalmente se quedó dormido por el agotamiento. Me quedé sentada junto a él toda la noche, vigilando cada respiración, asegurándome de que esto era real.
que mi hijo realmente había vuelto de entre los muertos. Luis estuvo en el hospital durante 3 semanas. 3 semanas de tratamientos, terapias, evaluaciones. Los doctores trabajaban en su cuerpo mientras los psicólogos comenzaban el largo proceso de sanar su mente. Yo no me moví de su lado. Dormía en una silla junto a su cama. Cecilia me traía comida y ropa limpia. Víctor Sánchez venía regularmente con actualizaciones del caso. Regina y su socio Marco Durán estaban siendo procesados. La evidencia era abrumadora. Los archivos que yo había encontrado documentaban años de crímenes. Los otros 2 hombres que habían rescatado con vida testificaban también. Van a pasarse el resto de sus vidas en prisión, me aseguró Víctor. No hay posibilidad de que salgan jamás. Pero eso no era suficiente para mí. Ninguna sentencia podría compensar lo que le habían hecho a mi hijo. La fiscal del caso vino a hablar conmigo una tarde. Una mujer joven de mirada seria llamada Gabriela Montero. Señora Rodríguez, necesito que entienda algo. Este caso va a ser muy público. Los medios ya están cubriendo la historia. La gente va a querer hablar con usted, con Luis. Va a ser difícil mantener privacidad. No me importa la privacidad. Me importa la justicia. Y la tendrá. Pero quiero prepararla. El juicio va a ser largo. Va a tener que testificar. Luis va a tener que testificar. Van a tener que revivir todo esto frente a extraños. Miré hacia la cama del hospital donde Luis dormía. Haremos lo que sea necesario. También quiero que sepa que Regina está tratando de negociar. Quiere declararse culpable de cargos menores a cambio de revelar la ubicación de los cuerpos de sus otras víctimas. Sentí bilis subir por mi garganta. ¿Cuántos? ¿Cuántos cuerpos? Todavía no lo sabemos con certeza. Pero creemos que hay al menos 5 hombres que están realmente muertos. Familias que merecen cerrar ese capítulo, que merecen poder enterrar a sus seres queridos apropiadamente. ¿Y usted qué piensa? ¿Debería aceptar el trato? Gabriela suspiró. No es mi decisión. Es de las familias de las víctimas. Pero si me pregunta mi opinión personal, creo que esas familias merecen saber la verdad. Merecen poder despedirse. 2 días después, me reuní con algunas de esas familias. Hombres y mujeres que habían perdido esposos, hijos, hermanos. Que habían vivido años pensando que sus seres queridos estaban muertos por accidentes o enfermedades. Una mujer mayor llamada Cecilia, igual que mi amiga, había perdido a su hijo Daniel 3 años atrás. Supuestamente había muerto en un accidente de auto. Nunca me dejaron ver el cuerpo, me dijo con lágrimas en los ojos. Igual que usted. Dijeron que era mejor recordarlo como era. Yo debí insistir. Debí saberlo. No es su culpa, le dije, tomando su mano. Regina era una experta en manipulación. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar. Pero su hijo está vivo. El mío no. ¿Por qué Luis sobrevivió y Daniel no? No tenía respuesta para eso. Era pura suerte, puro azar. Luis había hecho esa llamada en el momento exacto. Yo había creído cuando muchas otras madres habrían pensado que era su imaginación. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Siento tanto su pérdida. Conocer a esas familias me cambió. Hizo que mi rabia se transformara en algo más grande. No solo quería justicia para Luis. Quería justicia para todos. Cuando volví al hospital esa tarde, Luis estaba despierto, sentado en la cama. Se veía mejor. Había ganado un poco de peso. El color estaba regresando a sus mejillas. Mamá, los doctores dicen que puedo ir a casa pronto. Casa. Esa palabra sonaba tan extraña. Mi casa era donde había crecido. Pero la casa de Luis, la que había comprado con Regina, ahora era una escena del crimen. Un lugar de horror. Vivirás conmigo, dije firmemente. En tu habitación de siempre. Hasta que estés listo para algo más. No sé si alguna vez estaré listo para algo más. No sé si puedo confiar en alguien de nuevo. No tienes que decidir eso ahora. Solo concéntrate en recuperarte. Una semana después, Luis recibió el alta médica. Lo llevé a casa en el auto de Cecilia. Él miraba por la ventana con una mezcla de asombro y miedo. Todo se ve diferente, murmuró. Como si hubiera pasado una vida,
no solo un año. Ha pasado una vida, dije suavemente. Para ambos. Cuando llegamos a la casa, Luis se detuvo en la puerta. Sus manos temblaban. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si entro ahí y todo se derrumba? Entonces nos derrumbamos juntos. Y luego nos levantamos de nuevo. Una y otra vez, hasta que se vuelva más fácil. Entramos. La casa estaba exactamente como la había dejado semanas atrás. La máquina de coser en la esquina de la sala. Las plantas en las ventanas. El olor familiar de café y tela. Luis caminó lentamente por cada habitación, tocando las paredes, los muebles, como si necesitara confirmar que todo era real. Cuando llegó a su vieja habitación, se detuvo en el umbral. Yo la había mantenido igual durante todos estos años. Su cama, sus libros, fotos de cuando era adolescente en las paredes. No has cambiado nada, dijo con voz quebrada. Siempre fue tu habitación. Siempre será tu habitación. Esa noche preparé su comida favorita. Arroz con pollo, frijoles negros, plátanos fritos. Luis comió despacio, saboreando cada bocado. Soñaba con tu comida, dijo. Ahí encadenado, con hambre, soñaba con estar sentado en esta mesa comiendo esto exactamente. Ahora estás aquí. Es real. Pero la realidad no era tan simple. Esa primera noche, Luis despertó gritando. Corrí a su habitación y lo encontré sentado en la cama, empapado en sudor, temblando. Las cadenas. Jadeaba. Todavía puedo sentir las cadenas. Lo abracé como cuando era niño y tenía pesadillas. Le canté las mismas canciones que cantaba cuando tenía 5 años y le tenía miedo a la oscuridad. Eventualmente se calmó y se quedó dormido con su cabeza en mi hombro. Esto se repitió noche tras noche. Las pesadillas eran constantes. A veces despertaba convencido de que todavía estaba en ese sótano, que yo era solo un sueño cruel. Esto es normal, nos aseguró su terapeuta, una mujer amable llamada Gabriela. El trauma no desaparece de la noche a la mañana. Va a llevar tiempo, paciencia y mucho trabajo. Luis comenzó terapia 3 veces por semana. También terapia de grupo con otras víctimas de secuestro. Lentamente, muy lentamente, comenzó a mejorar. 2 meses después de salir del hospital, tuvo su primera noche completa sin pesadillas. Me lo dijo en el desayuno con una sonrisa tímida. Dormí toda la noche, mamá, sin despertar ni una vez. Lloré de alegría. 3 meses después, caminamos juntos al cementerio. A la tumba que tenía su nombre. La lápida que yo había visitado cientos de veces pensando que él estaba debajo. Luis se quedó mirándola por largo rato. Es extraño ver tu propia lápida, dijo finalmente. Saber que esto fue real para ti durante un año. Que realmente me lloraste. Y ahora tienes una segunda oportunidad de vivir. No muchas personas pueden decir eso. ¿Qué hacemos con esto? ¿La dejamos aquí? Podemos quitarla si quieres. O podemos dejarla como recordatorio. De lo que sobreviviste. De lo fuerte que eres. Luis pensó por un momento. Dejémosla. Que sea un monumento a lo que Regina intentó hacer y no pudo. Intentó matarme, intentó robarme mi vida. Pero estoy aquí. Estoy vivo. Ella perdió. 4 meses después del rescate, comenzó el juicio. La sala del tribunal estaba llena. Familias de las víctimas, reporteros, curiosos. Regina entró esposada, vestida con un traje naranja de prisión. Ya no se veía elegante y pulcra. Se veía exactamente como lo que era, una criminal. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Esperaba ver arrepentimiento, tal vez miedo. Pero solo vi indiferencia fría. Luis tuvo que testificar. Subió al estrado con manos temblorosas. Le había pedido que no fuera, que dejara que otros testificaran por él. Pero él insistió. Necesito hacer esto, mamá. Necesito mirarla a la cara y decirle que no me destruyó. Y eso fue exactamente lo que hizo. Habló durante 2 horas. Describió cada detalle del secuestro, el encierro, el hambre, el miedo. Su voz se quebraba a veces, pero nunca dejó de hablar. Cuando terminó, miró directamente a Regina. Intentaste quitarme la vida. Intentaste robarme mi futuro. Pero estoy aquí.
Y voy a vivir cada día que tú vas a pasar en prisión sabiendo que fallaste. Que no eres tan inteligente como pensabas. Que una madre que amaba a su hijo fue más fuerte que todos tus planes cuidadosos. La sala estalló en aplausos. El juez tuvo que pedir orden. Cuando me tocó testificar, hablé sobre la llamada. Sobre escuchar la voz de mi hijo pidiendo ayuda. Sobre correr al cementerio con una pala en las manos. ¿Por qué no se dio por vencida?, preguntó la fiscal. La mayoría de las personas habrían pensado que estaban imaginando cosas. Porque soy su madre, dije simplemente. Y el amor de una madre sabe cosas que la lógica no puede explicar. El juicio duró 3 semanas. Al final, el veredicto fue unánime. Regina Maldonado fue declarada culpable de todos los cargos. Secuestro múltiple, fraude, intento de asesinato y 3 cargos de homicidio en primer grado por las víctimas cuyos cuerpos finalmente había revelado. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marco Durán recibió lo mismo. Cuando el juez leyó la sentencia, Regina no mostró emoción. Pero yo sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Se había hecho justicia. Pasó 1 año desde el juicio. 1 año de sanación lenta pero constante. 1 año de reconstruir nuestras vidas pieza por pieza. Luis todavía tiene días difíciles. Días donde las pesadillas regresan. Días donde el peso de lo que vivió se siente demasiado grande. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Encontró trabajo en una pequeña librería del centro. Nada relacionado con construcción. Nada que le recordara esa vida anterior. Los libros le traen paz, dice. Le permiten perderse en otras historias, otras vidas. También conoció a alguien. Una mujer llamada Cecilia, igual que mi amiga, que trabaja en la misma librería. Ella sabe toda su historia. Luis fue honesto desde el principio sobre lo que había vivido. No quiero mentiras, me dijo. No quiero secretos. Si voy a intentar amar de nuevo, tiene que ser con total transparencia. Y Cecilia lo acepta. Lo acepta con sus cicatrices, con sus pesadillas, con todo su dolor. Eso me da esperanza de que mi hijo pueda ser feliz de nuevo algún día. Yo volví a mi taller de costura. Tomé algunos trabajos nuevos. Vestidos de quinceañera, uniformes escolares, los mismos encargos de siempre. Pero ahora cada puntada tiene un significado diferente. Cada vestido que coso es un acto de vida. De continuidad. De rechazo a dejar que el horror gane. Las otras familias también están sanando a su manera. Algunas pudieron enterrar finalmente a sus seres queridos gracias a la información que Regina proporcionó. Otras, como yo, tienen a sus hijos de vuelta, rescatados de esos depósitos del horror. Formamos un grupo de apoyo. Nos reunimos 1 vez al mes en la iglesia del barrio. Compartimos nuestras historias, nuestras luchas, nuestras pequeñas victorias. Víctor Sánchez se convirtió en amigo de la familia. Viene a cenar 1 vez por semana. Luis lo ve como una figura paterna, algo que no tuvo desde que Roberto murió. Don Víctor del cementerio también nos visita. Fue él quien me creyó esa primera noche cuando llegué con la pala, enloquecida por el dolor y la desesperación. Ayer fuimos Luis y yo al cementerio. A esa tumba con su nombre. Habíamos decidido finalmente qué hacer con ella. En lugar de quitarla, agregamos una placa nueva debajo. Este monumento permaneció aquí durante 1 año. Un recordatorio de que el amor de una madre nunca muere. Que la esperanza puede sobrevivir a la oscuridad más profunda. Y que la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Luis tocó la placa con los dedos, trazando las palabras. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? A veces me pregunto si esa versión de mí, el Luis que murió en ese accidente falso, si en cierto modo sí murió. Porque el hombre que salió de ese sótano no es el mismo que entró. Tienes razón, dije. No eres el mismo. Eres más fuerte, más sabio, más consciente de lo preciosa que es la vida. Y más agradecido. Por ti. Por esta segunda oportunidad. Por cada día que despierto y no estoy encadenado. Caminamos de regreso a casa tomados del brazo. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. El mundo seguía girando, hermoso e indiferente a nuestros dramas personales.
Esa noche preparé una cena especial. Invité a Cecilia, mi amiga, a Víctor Sánchez, a la nueva Cecilia de Luis, a don Víctor. Todos los que nos habían ayudado en esta pesadilla. Quiero hacer un brindis, dijo Luis, levantando su copa. Por las segundas oportunidades. Por las madres que nunca dejan de creer. Por los amigos que se convierten en familia. Y por la justicia que eventualmente prevalece. Todos levantamos nuestras copas. Después de la cena, Luis y yo nos quedamos solos en la sala. Él estaba hojeando un álbum de fotos viejas. Fotos de cuando era bebé, niño, adolescente. Mira esta, dijo, señalando una foto donde él tenía 5 años. Estábamos en el parque. Me habías hecho ese suéter azul que tanto me gustaba. Lo recuerdo. Te lo pusiste hasta que se deshizo en pedazos. Era mi favorito porque tú lo habías hecho. Cada puntada era amor. Me tomó de la mano. Mamá, nunca te he agradecido apropiadamente. Me salvaste la vida. Literal y completamente. Eres mi hijo. Haría cualquier cosa por ti. Siempre. Lo sé. Y eso es lo que me mantuvo vivo. Saber que en algún lugar, tú me estabas buscando. Que no me habías olvidado. Que no te habías rendido. Nos abrazamos, madre e hijo, sobrevivientes de una pesadilla que nadie debería tener que vivir. Afuera, la noche era tranquila. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. En algún lugar, Regina estaba en una celda de prisión, pagando por sus crímenes. Pero nosotros estábamos aquí, vivos, juntos, sanando. Y eso era todo lo que importaba. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y no íbamos a desperdiciarla. Cada día era un regalo. Cada amanecer, una victoria. Cada momento juntos, un milagro. Había recibido una llamada del número de mi hijo 1 año después de su entierro. Había escuchado su voz pidiendo ayuda. Y había corrido hasta el cementerio con una pala en las manos, dispuesta a cavar hasta el centro de la tierra si era necesario. Al final, no encontré a mi hijo en una tumba. Lo encontré encadenado en un sótano, pero vivo. Y ahora, sentada en mi sala con él a mi lado, sana y fuerte, sabía que nada en este mundo podría separarnos de nuevo. El amor de una madre había vencido a la oscuridad. Y esa victoria era eterna.